empecemos preguntando, ¿qué es política lingüística? Según el doctor Juan Antonio Aguilera de la Universidad de Granada, la política lingüística es un término que siempre ha generado mucha controversia y al mismo tiempo constituido por el conjunto de ideas, leyes, regularizaciones y prácticas que se dirigen a producir cambios en los comportamientos lingüísticos en una sociedad o de un grupo social. En México sabemos que hay diversidad de lenguas. En las instituciones hablan de distintos números. Por ejemplo, CEDI habla de unas 60 lenguas, en tanto que el INALE habla de unas 365 variantes. Pero fuera o más allá del mismo número de lenguas, hablar de políticas lingüísticas es un tema bastante amplio, porque si la pregunta es ¿qué se está haciendo para promover, fortalecer estas lenguas? Pues la respuesta sería casi nada. ¿Cuáles son los promotores de las políticas lingüísticas? Bueno, podemos reconocer algunas instituciones que están trabajando en pro de estas lenguas, ya tocando el caso de las lenguas indígenas. El INALI, por ejemplo, se creó básicamente con la función de crear o de influir en las políticas lingüísticas del país, es decir, promoverlas o crear nuevos espacios para estas lenguas. Pero yo creo que, por ejemplo, la Universidad de Oriente es un ejemplo más claro de una institución con una política lingüística en pro de una lengua indígena, el maya en este caso. ¿Sabes leyes que protegen las políticas lingüísticas en México? Sí, en el 2003, si no me recuerdo el año, se creó, por ejemplo, la Ley General de los Derechos Lingüísticos, y básicamente se creó esta ley en base a la demanda que tienen ciertos grupos en pro de las lenguas indígenas. Entonces, en esta ley se establece que en México, por ejemplo, además del español, existen otras lenguas, las lenguas indígenas, pero se establece también digamos, igualdad entre estas lenguas. Y bueno, también se establece el derecho de un hablante de estas lenguas indígenas de poder usar su lengua, como pudiera hacerlo el hablante de... Bueno, las leyes fueron creadas, ahora bien, que se estén cumpliendo, digamos, su totalidad, su integridad, pues creo que falta mucho trabajo para eso. Sin embargo, como decía, creo que, por ejemplo, universidades como esta, la Universidad de Oriente, la Universidad Intercultural de Quintana Roo y muchas otras universidades interculturales, y tal vez otras que no son interculturales, pero que también dan espacios a lenguas indígenas, en sí están creando, si no están, digamos, estableciendo una ley, sí están influenciando las políticas. De hecho, el negar o abrir un espacio a una lengua es en sí una política lingüística. Entre los principales promotores de las políticas lingüísticas internacionales están la UNESCO, que en 1999 adoptó el término educación multilingüe. Al mismo tiempo, considera que las lenguas no son únicamente medios de comunicación, sino que representan la verdadera fábrica de expresiones culturales portadoras de identidades, valores y visiones al mundo. La OCDE estima que por ser el inglés la lengua más usada en las transacciones económicas, es un factor de competitividad que puede ser determinante para iniciar negocios. Esta organización no cuenta aún con documentos que establezcan explícitamente su política lingüística. El Consejo de Europa formuló en 2001 un documento que sirve para conocer la política lingüística, que impulsa la enseñanza del inglés en primarias y en la gran mayoría de los países de América Latina. Este rige 3 principios, los cuales son que el patrimonio de distintas lenguas y culturas constituye un recurso valioso para preservar y desarrollar la lengua, que a través de un mejor conocimiento de las lenguas modernas, cuyas lenguas maternas son distintas con el objetivo de alentar la movilidad, la comprensión mutua y la colaboración,
que los Estados miembros, al adoptar o elaborar políticas nacionales en el campo de la enseñanza y en el aprendizaje de lenguas, puedan conseguir una mayor convergencia por medio de acuerdos apropiados. En las instituciones nacionales podemos encontrar el Instituto Nacional Indigenista, establecido en 1948. Esta institución se guía por la doctrina del indigenismo, definida a principios del siglo XX. En el 2003, el Instituto Nacional Indigenista se transformó en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el objetivo de apoyar el desarrollo integral de las mismas. La Secretaría de Educación Pública estableció escuelas especiales para los niños indígenas en el marco de sus proyectos de educación rural. La Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud son instituciones que tienen programas dirigidos a los indígenas. En México habitan 62 pueblos indígenas. Nuestro país es reconocido de manera oficial como culturalmente diverso desde 1992. 10% de la población, es decir, 11.132.562 personas son hablantes de lengua indígena. A pesar de que existe un amplio debate sobre el concepto de pueblo indígena, nuestra Constitución menciona en su artículo 2 que los pueblos indígenas son aquellos que habitaban en el territorio mexicano al iniciar la colonización y que actualmente conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. En México hay 62 pueblos indígenas que hablan 364 variantes lingüísticas. La mayor parte de los grupos étnicos se concentran en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Otros más en la zona centro y noreste, en los estados de México, Puebla, Hidalgo y Veracruz. Diversos estudios sobre las condiciones socioeconómicas de los pueblos originarios indican que nacer en una condición de indigenismo se convierte en un indicador socioeconómico, ya que los individuos tendrán mermadas muchas oportunidades desde antes de su nacimiento. Bueno, hablar de políticas lingüísticas, por ejemplo, pues es un tema muy amplio, ¿no? Que podemos abordar desde distintas perspectivas y desde distintos ámbitos y desde la visión de cada uno, ¿no? En este caso, en lo mío en particular, la política lingüística pues tiene como objetivo pues difundir el uso de algún idioma. Las políticas lingüísticas tienen un proceso histórico en cada momento histórico de la nación, ¿no? Podemos hablar desde la época colonial, por ejemplo, ¿no? Entonces la época pues posrevolucionaria en este caso, y pues la época del indigenismo como tal, ¿no? Y la época pues actualmente de la interculturalidad. De esta parte, después de la revolución prácticamente, ya se empieza con una política lingüística como tal de asimilacionista, ¿no? O sea, vamos a convertir al Estado mexicano en un Estado homogéneo, ¿no? De una sola lengua, una sola cultura. Entonces se empezó a promover de alguna manera este tipo de política lingüística, ¿no? O sea, asimilacionista, ¿no? Lo bueno que no fue una política que acabe totalmente de tajo con las otras. ¿Cuáles son los promotores de la política lingüística? Lo debe promover el Estado, ¿no? O sea, en general. Pero pues tenemos instituciones encargadas de eso como es el INALI, ¿no? El INALI debe de ser el principal promotor de la política lingüística como tal, ¿no? Es la institución que debe velar por ello, ¿no? Sin embargo, vemos que suceden muchas cosas, por ejemplo, en esa cuestión con el INALI, por ejemplo. Entonces vemos que ven este lado, por ejemplo, de más que nada la normalización o la estandarización de una lengua, ¿no? En este caso, pues podría ser la principal es la Ley General de los Derechos Lingüísticos creada en el 2003, ¿no? Bajo decreto de lo que es la nación, ¿no? Pues en eso está, como te digo, plasmado muy bonito todo, ¿no? No sé, pero en uno de sus artículos dice esta parte, ¿no? De que todos podemos ir a una institución y pedir algún trámite en nuestra lengua, ¿no? La comunidad internacional ha aprobado una serie de acuerdos que promueven y protegen los idiomas. Como parte de estas leyes,
La UNESCO desempeña una función esencial al defender, apoyar y supervisar las políticas en pro de la diversidad cultural y el plurilingüismo en el plano internacional, y a tales efectos ha elaborado varios instrumentos normativos, de las cuales están la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en esfera de la enseñanza, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural y su plan de acción, la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, la Recomendación sobre la promoción y el uso del plurilingüismo y el acceso universal al ciberespacio, la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales,